Cuando hablamos de artritis séptica nos estamos refiriendo prácticamente a una inflamación de las articulaciones y esto debido a una infección. Pueden ser bacteriano o viral. Vamos a ir rápido, jóvenes, porque este tema ya ustedes lo tienen y bueno, no va a entrar a su... Las infecciones pueden causar artritis ya sea directa o indirectamente. En ocasiones, la fiebre o reumatoidea o reumática, los anticuerpos de los organismos erróneamente atacan al tejido articular y al tejido circundante. Resulta que muchas veces se confunde con lo que es la artritis séptica. Generalmente hay artritis que son ligadas a infecciones virales, no netamente, en lo que los complejos inmunológicos que se forman, pues también hace que se produzca una inflamación de la articulación, lo que se termina artritis, en este caso de origen viral. Existen diferentes bacterias que pueden producirte una, y justamente son las que más tenemos que tener cuidado, porque estas son totalmente degenerativas e irreversibles. Entre ellos tenemos el gonococo, que ustedes saben, la Neisseria gonorrhoeae, que es una bacteria de transmisión sexual. Como tal, la puede producir una artritis séptica con este cuadro clínico que ustedes ven: aumento de volumen, cambio de coloración en la piel, calor, dolor e incapacidad funcional. El estreptococo es otro tipo de bacteria que puede producir una artritis séptica, y generalmente el estreptococo es el beta hemolítico que se encuentra en lesiones sépticas de piezas dentales. Y este es el principal que te produce la fiebre reumática. Hay que diferenciar que la artritis reumatoide y la fiebre reumática son instancias muy diferentes. El estafilococo, en este caso el estafilococo aureus, es aquel que tenemos, saprófito en la piel, y que te puede producir infecciones dermatológicas como infecciones intraarticulares cuando existe una acción de fuera hacia adentro o la penetración de cualquier objeto que traiga parte de esta flora a un medio estéril, como sería la articulación. Generalmente el estafilococo también está causando partes de la sinusitis que generalmente vemos en los cuadros de senos frontales o paranasales. El neumococo, por una migración bacteriana hematógena que produce la neumonía, puede producir también una artritis séptica. Entonces tenemos Neisseria gonorrhoeae, beta hemolítico, estafilococo aureus y lo que se diría los... Cuando nos referimos a virus, generalmente mencionamos a lo que es el parvovirus B19, la rubiola, al virus del Epstein-Barr, al virus de la hepatitis B, al virus de la hepatitis C, al virus de la inmunodeficiencia, que es conocido con el nombre de HIV, responsable del síndrome de inmunodeficiencia humana. Eso es lo que significa SIDA. Como pueden ver aquí, generalmente en la persona de tercera edad son frecuentes que se produzcan artritis del tipo viral. La sintomatología, como les decía, es un aumento de volumen en la cual la rodilla, su anatomía, el aumento del calor local, en este caso la coloración que se produce también a nivel del área de la articulación comprometida, ¿no? Y lo más importante es la incapacidad funcional. Ese paciente no le puede ningún movimiento, que te puede servir como diagnóstico diferencial ante una celulitis, ante una artritis no bacteriana, en el cual hay una sintomatología, pero puede movilizar sus rodillas. En el caso de las artritis sépticas bacterianas como tal, es imposible. El dolor puede ser reduce, el calor local, el eritema, el enrojecimiento que hablábamos, el edema, el aumento de volumen, el hinchazón. Cualquier movimiento de la articulación es extremadamente que una vez diagnosticado ustedes tienen que inmovilizar con una férula o una escayola posterior de yeso. Y generalmente
esto se puede acompañar de fiebre elevada e incluso de escalofrío. Los síntomas de la artritis de etiología viral dependen fundamentalmente del virus involucrado. Generalmente la causa de la manifestación es gradual hasta un dolor articular generalizado. Específicamente pueden tomar acciones pequeñas. Y en el caso de las artritis virales por el virus de la que causar no dolor gradual, sino un dolor repentino severo y no simplemente articulaciones específicas, sino varias articulaciones, especialmente rodilla y articulación de manos y dedos. La artritis séptica tiene diferentes formas prácticamente de lo más importante es el historial clínico y el reconocimiento. Por ejemplo, la artritis debida a una infección por gonococo se acompaña específicamente y generalmente de una secreción genital. O sea, si tú ves una artritis, como están viendo aquí, de la articulación metacarpo-falange, y el paciente a tu examen físico o por antecedente te refiere que tiene un genital dolorosa con aparición de tejido purulento en el meato urinario, pues esta articulación estaría comprometida con un gonococo. Generalmente, marcas rojizas a lo largo de tendones de la mano o pequeñas ampollas con pus es lo que era dar el diagnóstico de una artritis séptica por gonococo. Existen enfermedades asociadas a un tipo parasitario, por ejemplo, la artritis que se ve en la enfermedad de Lyme, una erupción de forma de anillo y en el centro manchas rojas parecidas a lo que fuera el ojo de un animal, en este caso el ojo, en el sitio de la picadura de la garrapata. Y esta garrapata no es la de los perros, la de los animales, sino son perros, animales silvestres como pueden ser el ciervo, la orina, animales de monte, ¿no? Generalmente esta enfermedad de Lyme fue vista en los ciervos y los renos de los países de Estados Unidos, Canadá, ¿no? Pero igual también no sé el tema del ciervo, la orina, y que si ustedes han ido alguna vez al campo van a ver que este ácaro, esta garrapata, es muy diferente al animal doméstico, o sea, el perro. Pero te puede producir fiebre, malestar, una miocarditis, o sea, la inflamación del corazón, y síntomas, y estos síntomas neurológicos acompañados de dolor de cabeza intenso, más el aumento de dolor a nivel de las articulaciones. Por eso es importante que la historia clínica de los antecedentes los puedan investigar y lo puedan resaltar en su clínica. Esto es lo que ustedes aprenden. Normalmente los médicos confirman el diagnóstico o descartan el diagnóstico de artritis séptica a través de un análisis en sangre. Al tomar muestra de esta secreción de este fluido intraarticular y examinar evidentemente si existe el proceso de infección. Como pueden ver, una artrocentesis, una punción intraarticular con la aspiración del líquido, lo vuelvo a decir, de características específicas, como pueden ver ahí, es un color cero, purulento, es medio anaranjado, tienen mucho el color como si fuera una chocolatada. Es característico de una infección bacteriana y obviamente de una artritis séptica. Ahora, si es causada por una bacteria, las pruebas de líquido articular pueden ayudar a identificar la bacteria como tal. Y por ende, el tipo de antibiótico. Esto es muy importante porque esto es evolutivo. La destrucción del cartílago articular es rápida e irreversible. Es por eso que cuando ustedes hacen acción por una artrocentesis de una rodilla que se ve que tiene aumento de volumen, que debe tener líquido, y ustedes realizan
diagnóstica, incluso para calmar el dolor, tienen que mandar a estudiar a través de una tinción de Gram, que la van a tener en menos de una hora, en el cual le van a dar cocos Gram positivo, Gram negativo. Luego de eso, tener la idea de poder solicitar un antibiótico de amplio espectro, ya sea para Gram positivo o para Gram negativo, el cultivo de antibiograma, poder solicitarlo, ¿no? Pero actuando de acuerdo a lo que te diga la tinción de Gram. ¿Por qué? Porque cuando ya sale el cultivo de antibiograma a las 72 horas, ya te va a dar el nombre específico de la bacteria y el antibiótico específico. Entonces, pero cuando ustedes sacan el líquido de una articulación que sospechan que es de tejido purulento bacteriano, mandan y a cultivo de antibiograma. Muchas veces solamente mandan cultivo de antibiograma, pero no tienen diagnóstico a 72 horas. Una aproximación rápida es la tinción de Gram, eso se lo vuelvo a decir. Si la infección es causa y el tratamiento generalmente consiste de 2 a 4 semanas de antibióticos endovenosos, eso también tienen que saber que el tratamiento endovenoso es de entrada a elección y no pudieran ustedes sospechar de una artritis séptica y tratar con antibióticos vía oral. Luego de estas 2 a 4 venosos vienen dosis altas de antibióticos, pero vía oral, por varias semanas después. ¿Y esto por qué? Porque una infección que se encuentra prácticamente ya en un test cuesta eliminarlo. Ya ustedes van a ver cuando veamos osteomielitis, que las osteomielitis nunca llegan a curarse. Se las elimina hasta un rango casi imperceptible que no te causa sintomatología. Casos más difíciles requieren obviamente un drenaje quirúrgico, frecuentemente de todo el contenido del gal purulento que se encuentra dentro de la articulación comprometida. Y lo principal es la cirugía para retirar todo ese fluido y los tejidos infectados, porque a esta rodilla le va prácticamente a infectar las bursas en primer lugar, que es un tejido granulomatoso encargado de segregar el líquido sinovial, al igual que la cápsula sinovial, y que prácticamente van a tener un tejido friable, que si ustedes abren una rodilla es lo primero que va a salir en forma de cosa friable. También se pueden utilizar antiinflamatorios no esteroideos para calmar el dolor, para disminuir el proceso inflamatorio, y analgésicos para mitigar los demás síntomas de dolor por haber tenido la pierna en una ligera posición de flexión o extensión, dependiendo de cómo se encontraba su paciente. Pero tienen que saber que el tratamiento en sí es antibióticos endovenosos, analgésicos, antiinflamatorios, de primera elección y luego vía oral. Luego que ustedes han hecho el diagnóstico, han iniciado un tratamiento, pues vienen las medidas coadyuvantes. En este caso, el tratamiento consiste también en hacer la articulación y proteger la articulación por el mismo. Cuando ustedes tienen una infección que ha actuado dentro de la articulación, pues el cartílago es muy friable. Y aparte de inmovilizar y calmar el dolor, lo que se evita es que justamente el cartílago no se desintegre como tal por la presión de soportar el peso o el movimiento. El entablillado, el tablillado hace que se limite el movimiento y esto reduce el dolor y el daño tisular, en este caso cartilaginoso. Que se ha controlado la infección, los doctores a menudo recomiendan una terapia física, en este caso no el médico, la terapia física para rehabilitar, esto con el fin de que la articulación no quede en una rigidez articular que son frecuentes, esto como consecuencia de la cicatrización que va a venir a posterior. Esto con la finalidad de hacer la terapia para ampliar los movimientos si es que ya estuvieran disminuidos. En el caso de que tuviéramos artritis séptica por infecciones virales, generalmente se trata con antivirales específicos como tales, pues, ¿no? Y esto con la finalidad de aliviar los síntomas, se pueden utilizar AINE, pero cuando el virus y identifican el caso de los antivirales, generalmente son asociados a infecciones frecuentes. Lo más frecuente que pueden encontrar, como les mencionaba, es el parvovirus,
el virus del Epstein-Barr, no tan frecuente, pero más frecuente que una hepatitis B o una hepatitis C, a no ser que sea en poblaciones de drogodependientes que son las jeringas y se pueden transmitir este tipo de virus, ¿no? Pero como le digo, lo frecuente de las infecciones virales es que es viral. Una vez que ustedes han hecho el diagnóstico, empezaron el tratamiento, utilizaron, tienen que saber de que todo el pronóstico va acorde al tiempo en el cual ustedes administraron el tratamiento. Pacientes que recibieron un tratamiento precoz, pues es probable que su recuperación sea lo más satisfactoria y completa. Pero hay que tomar en cuenta la edad, la gravedad de la infección. ¿Por qué la gravedad de la infección? O mejor dicho, el tiempo que ustedes han podido diagnosticar la artritis séptica, porque existen artritis sépticas que pueden ser diagnosticadas al tercer día, a la semana, e incluso pacientes que te llegan después de casi 2 semanas de tener las rodillas en volumen y pasar a ser crónico. Y si ustedes pudieran ver, que lo vamos a ver ahorita, una radiografía de un paciente con artritis séptica a inicio, y prácticamente a 21 días verán los cambios de la articulación con disminución del espacio, irregularidades en la superficie, incluso la posición ya de una semiflexión por el tema de la rigidez articular. Es muy importante también saber las respuestas. Muchos pacientes pueden tener un cultivo de antibiograma satisfactorio con un tipo de antibiótico, pero tu paciente puede ser alérgico, por ejemplo, a la quinolona, puede ser alérgico a la lencosamida. Entonces, mucho tiene que ver el tema del antibiótico y la respuesta de estos a los mismos. Estado de salud, prácticamente la articulación antes de la infección, porque no es lo mismo que tener una infección un paciente joven que tener un paciente que ha tenido una fractente o que tenga ya una artrosis degenerativa por edad y que se le aumenta un factor como el microorganismo, en este caso la bacteria, que te puede degenerar más y obviamente destrozar la articulación. Cuando ustedes tratan una artritis séptica, en este caso de origen viral, ya sea con un antiviral específico o con el mismo tiempo con mediante. Por ejemplo, la artritis séptica de origen viral, si no tienes un antiviral con la inmovilización de analgésico, tranquilamente ya puedes empezar a esperar que revierta de inicio súbito o gradual. De igual manera, el dolor va a desaparecer y en este caso la agresión a la articulación. Y suelen evolucionar sin dejar un daño permanente, que es la característica principal a una artritis bacteriana, que la artritis bacteriana sí te va a dar irreversible y no así la viral, que así como aparece, desaparece. Es importante también recordar que las artritis sépticas tienen un grupo etario específico y como tal de aparición. Existen factores de riesgo que pueden estar asociados a diferentes grupos. Niños en la infancia que acuden mucho al hospital o son internados, las artritis sépticas por vía hematógena, por una mala técnica, pues va a ser por la vía endovenosa. Y en el caso de las personas mayores, se toman en cuenta factores de riesgo como su edad avanzada, en la cual su sistema inmunológico es disminuido, o que ya tienen enfermedades concomitantes que también pueden ser inmunodeprimentes, como la diabetes mellitus, o en el caso metabólico, como la hepática, en este caso la cirrosis hepática, la hepatosis hepática, o cualquier otra patología que te comprometa el sistema inmunológico. Aquí también del lupus eritematoso, ¿no? Una artritis reumática. Entonces, todo lo que tiene que comprometer el sistema inmunológico a edad avanzada, pues te va a artritis séptica con más frecuencia. Como les mencionaba, el aumento de la coloración, la limitación, muchas veces se la confunde con la artritis reumatoide o reumatoidea.
Pero tienen que saber, la mayoría de aquellos casos en la que sí, digamos, artritis séptica, en este caso, de origen bacteriano, una sola articulación. En cambio, las artritis que son artritis reumática, generalmente te pueden atacar una o más articulaciones y son articulaciones pequeñas. Se van a dar cuenta de que las personas con artritis reumatoide generalmente padecen de problemas o dolor que es la mano, los dedos de la mano. Pueden ser las muñecas o pueden ser los codos. Cuando la enfermedad es muy avanzada, para articulaciones grandes, pero de inicio son articulaciones pequeñas. Otra gran diferencia con las artritis sépticas de origen bacteriano, que estas articulaciones, ¿por qué? Por el gran aporte vascular que tienen las mismas. Ahora, ¿puede haber una asociación enzimática y artritis séptica? Sí, siempre y cuando que el sistema inmunológico esté obviamente deprimido o reprimido, ya sea con tratamiento farmacológico. Ustedes reumática, generalmente como es una exacerbación de la respuesta inflamatoria, son tratadas con corticoides. Y ustedes saben que los corticoides te pueden hacer una supresión del sistema inmunológico. Entonces, si ustedes tienen una artritis reumatoide con tratamiento con corticoides de larga data, pues va a ser susceptible a que esas articulaciones en algún punto lleguen a comprometerse con un cáncer. Factores de riesgo, ya vimos que eran edad, eran inmunológico, enfermedades de base. Pero también existen otros factores, por ejemplo, la drogadicción, ya lo decíamos cuando hablábamos de virus virales, tienen más frecuencia de hacerse por esta vía de transmisión que es la intravenosa, o las mismas infecciones de la piel, porque no creo que un drogadicto en la calle esté muy bien aseado y tenga muy aseada la región donde se va a inyectar, ¿no? Entonces es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo que no tiene nada que ver con la persona, por ejemplo, su edad, son las cirugías que se pueden realizar. Por ejemplo, la artroscopía anteriormente en sus inicios tenía un gran problema, que tenía unas incisiones muy elevadas. Actualmente ya no se tiene esa misma incidencia. Son cirugías que ya están más programadas, que tienen mejor técnica y que no estamos propensos a infectar la articulación cuando realizamos el procedimiento. La cirugía articular, ya sea cadera o rodilla, es un factor de riesgo para sufrir justamente una infección. Y en este caso, de origen bacteriano. Muchas veces, por más que apartamos un quirófano, muchas veces que ponemos antibióticos profilácticos una hora antes de la cirugía o durante, se pueden producir infecciones porque evidentemente tenemos a cielo abierto la articulación, tenemos un montón de material circulando por el campo quirúrgico. Muy importante que podamos tener en cuenta que es un factor de riesgo. Ahora, la infección por inyección son complicaciones muy raras. Una mala técnica, que quisiste colocar algún medicamento dentro de la articulación y no hiciste una buena técnica de asepsia, es una complicación y te va a producir una artritis séptica. Generalmente, como les decía, hay que hacer una buena asepsia antisepsia, si es que ustedes van a hacer una artrocentesis ya sea diagnóstico. También tienen que saber de que si tienen ustedes el aumento de volumen, el calor, el rubor en superficie y no se evidencia un intraarticular, no tienen que puncionar la rodilla. ¿Por qué? Porque seguramente estarán ante una celulitis, y si la piel, el tejido celular subcutáneo hacia la cavidad articular, estás haciendo una siembra prácticamente de la infección de superfundo. Entonces, también tienen que tener en cuenta esa situación. Este es un esquema que me gustaría que son las diferencias entre una artritis bacteriana y una viral. Específicamente, por ejemplo, la bacteriana, generalmente localizada en articulaciones, muy difícilmente te puede atacar más de 2 articulaciones simultáneamente. ¿Por qué?
porque la inoculación puede ser directa, cuando ataca una serie indirecta por vía hematógeno, si tiene una o más. Por ejemplo, en los niños que se encuentran con los niños en terapia, a niños que les realizan punciones arteriales a nivel arterial femoral para una gasometría, por la técnica de infección te puede producir artritis séptica, ya sea en hombro, cadera, tobillo, rodilla, en una o más articulaciones, pero eso es por técnica, ¿no? Generalmente afecta múltiples articulaciones del cuerpo, como le decía, generalmente son articulaciones pequeñas y bilaterales. Bueno, otra situación, infección bacteriana, pueden presentar el calor local, el eritema y el edema, pero en el caso de la infección viral usualmente se siente dolor articular en vez de una artritis específica de una articulación, o sea, duele toda la rodilla, específicamente un área como suele suceder en las artrosis o en la infección bacteriana. No sé. Bueno, eso en cuanto a artritis séptica. Lo que me gustaría que se les quede es esta situación. El diagnóstico de una artritis séptica, aparte del cuadro clínico del aumento de volumen, el calor local, el rubor y la incapacidad funcional, técnica de artrocentesis. El poder ingresar con una aguja a la articulación y extraer este líquido altamente sospechoso de contenido purulento que ustedes deben solicitar en primera instancia atención de cultivo y antibiograma. Y nunca solamente un cultivo de antibiograma. Por más que ustedes sepan de que esto puede ser de origen bacteriano, bacteria puede ser matada por un antibiótico, ustedes solicitan atención de gran. ¿Por qué? Porque puede ser que sea un gran positivo como gran negativo. Jóvenes, no les he puesto nada aquí de antibióticos como tal, pero tienen que saber qué medicamentos son gran positivos y qué medicamentos son para gran negativo, porque dependiendo de lo que te informe el laboratorio, a la media hora de que usted tomaste el líquido y lo mandaste, puedas decidir. Por ejemplo, jóvenes, si tengo una artritis séptica por un gran negativo, como una, no sé, tigela, o una Escherichia coli, ¿qué antibiótico debería utilizar? Lactosporina de tercera generación. Muy bien, excelente. Sí, ahora, si tuviera un líquido así articular y me forma una tensión de gran positivo, ¿quién debería utilizar? ¿Qué debería utilizar? Una cefalosporina de primera generación. Excelente. Entonces, para que te des cuenta, sacas el líquido, mandas a estudiar y en media hora te dice artritis séptica, líquido sinovial, ¿no? Con contenido purulento, donde se van cocos gran positivo. Entonces tú sabes que tienes que indicar endovenoso una cefalosporina de primera generación. Muy bien. Puede ser también que te digan, no, tiene un gran negativo. Entonces ya sabes ahí muy bien que tienes que utilizar una cefalosporina de tercera generación. Ahora, ¿qué cefalosporina de tercera generación? La ceftriaxona, doctor. Ceftriaxona, muy bien. ¿Cuánto? 1 miligramo, doctor, por día. 1 miligramo. Sim, 1 gramo. 1 gramo. Perdão. Ah, 1 gramo. 1 gramo día. Sí, ¿No será cada 12 horas? en este caso creo que sí, doctor, porque estamos En este y en todos los casos. Ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas endovenoso. Entonces, jóvenes, para que se den cuenta, ustedes tienen ya que ir dominando farmacología, y farmacología no solamente es saber el nombre del medicamento, sino también saber su dosificación, su frecuencia, vía de administración, efectos adversos. ¿Me entienden? Muy bien. ¿Qué complicaciones puedo tener con la ceftriaxona? ¿Qué efectos? ¿Qué puede pasar con la ceftriaxona?
Doctor, la ceftriaxona puede tener efectos renales o nefrotóxicos. No, más rápido, más rápido. Si tú das un antibiótico a un paciente que es alérgico, ¿qué puede pasar? Una anafilaxia, un choque anafiláctico. Shock anafiláctico, tema de glotis, asfixia del paciente. Entonces, si bien tú sabes que puedes administrar ceftriaxona porque tu germen y colocas 1 gramo muy bien cada 12 horas, muy bien, endovenoso, muy bien, pero si no colocaste PPS, que significa previa prueba de sensibilidad a tu paciente, y tu paciente era alérgico, pues lastimosamente mataste a tu paciente. Si tú hiciste la indicación de ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas, endovenoso, previa prueba de sensibilidad, y le realizas la prueba de sensibilidad paciente en la cara anterior interna del antebrazo, a razón de 0,1 ml del mismo antibiótico preparado, y no tienes reacción a los 10, a los 20 minutos, pues puedes administrar tranquilamente el antibiótico a tu paciente. Esa es la forma, jóvenes, que ustedes tienen ya que empezar a estudiar, porque todo lo que ustedes anotan en una historia clínica, incluso en una receta, es pasible de hacer prueba contra un juicio. ¿Me entienden? Muy bien. Bueno, jóvenes, que tengan buen día. Mañana a las 7:30, por favor, nos vemos en el auditorio. Mi ecran lo preparan en el auditorio, se lleva un alargador, por favor. Ya se lleva un alargador, vamos a proyectar el examen. ¿Ok? Y con su presidente de curso, por favor, se alistan a un bolígrafo para hacer fotocopiar 3 exámenes. Ya me dejaron en la calle, son 100 y pico. Así que mañana los jóvenes, 7:30 en punto, jóvenes. Por cierto, si llegan tarde, pueden entrar, pero el examen se acaba. Doctor, Sí. Te escucho. el cuarto parcial es igual al tercer parcial, que es caso clínico. Exactamente. Por ejemplo, ¿cómo tienen que estudiar? Evidentemente tienen que estudiar la teoría. Pero yo te puedo poner mañana una foto así y te puedo preguntar, el siguiente cuadro clínico con aumento de volumen, calor local, rubor, que así obtienes un líquido cero purulento que informa gran positivo, cuál es el diagnóstico, conducta terapéutica. Entonces, ¿qué tiene que responderme? El cuadro clínico de aumento de volumen con líquido purulento a través de una artritis es artritis séptica. Tinción gran positivo, origen bacteriano, conducta, inmovilización, antibiótico,